Amado Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque verdaderamente tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y a ti, Señor, te debemos todo, Padre. Nosotros somos inmerecedores de tu gracia, Señor, pero verdaderamente por ese amor tan grande que nos tienes, ese amor eterno, tú nos extendiste tu misericordia, Señor, y ahora estamos delante de ti, Señor. Por el sacrificio de Cristo, Señor, nosotros fuimos reconciliados contigo. Por el sacrificio de Cristo, por esa sangre derramada en la cruz, nosotros fuimos perdonados y limpiados, Señor. Tú nos compraste a ese precio, Señor, y ahora ya no estamos más separados, ya no estamos más en pecado, ya no estamos más en esclavitud, sino que tu perfecta obra, Señor, por medio de Cristo en el Calvario, Señor, nos ha dado una salvación eterna, Señor. Gracias, Padre, por esta hora en la que nos permites venir aquí a tu casa, Señor. Estar, Señor, recibiendo tu palabra, Señor. Conocerte cada día más, Padre. Permite que en esta hora nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, se dispongan y estén, Señor, aptos para recibir la instrucción, Señor, que tú nos has dado por medio de la Escritura, Señor. Gracias, Señor, porque en todo tú eres fiel, Señor. Gracias, Padre, porque tu plan es perfecto. Gracias, Señor, porque a través del tiempo, Señor, tú has venido hablando de Cristo para que nosotros pudiéramos tener fe en lo que Él haría, Señor. Y una vez que Él ha consumado todo en esa cruz, Señor, nuestra salvación es completa, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, en esta hora tomar tu palabra y aprender de ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando. Señor, que en el nombre de Jesús podamos tomar, Señor, en esta hora tu palabra. Dispón nuestra mente y corazón para enfocarnos en ella, Señor, y que no haya distractores, Señor. Permítenos, Señor, poner toda nuestra atención, Señor, en lo que tú nos quieres hablar, Señor. Permite, Señor, que nuestras vidas, Señor, sean esas vasijas, Señor, donde tú estás derramando tus bendiciones, que somos llenos de tu Espíritu Santo por tu buena voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia, Señor, preparada, que cada vez está más fortalecida, que es alimentada por tu palabra, Señor, y que está obrando, Señor, tu obra que nos has dejado, tu plan, Señor, que nos has dado. Gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver el libro de Reyes. El objetivo de estar viendo los diferentes libros del Antiguo Testamento, hermanos, es que nosotros conozcamos que toda la palabra habla acerca de Cristo. Y el objetivo de que nosotros veamos que toda la palabra habla acerca de Cristo, hermanos, es que nosotros nos centremos en Cristo, hermanos. ¿Sí? Nosotros sepamos, hermanos, que la palabra de Dios, toda, hermanos, apunta en una sola dirección, apunta a Cristo. Y si nosotros tenemos en cuenta eso, hermanos, y en nuestro corazón está bien arraigado, hermanos, vamos a estar no solamente agradando a Dios, sino que vamos a poder permanecer en la voluntad de Dios. No nos vamos a estar desviando ni a izquierda ni a derecha, sino que vamos a estar, hermanos, en el camino en que Dios nos ha puesto. Si nosotros tenemos a Cristo, hermanos, por el centro de nuestras vidas, si nosotros conocemos que Cristo es el centro de las Escrituras, entonces nuestra fe, hermanos, está bien fundada. Entonces nuestra fe, hermanos, está bien puesta en lo que Dios quiere, hermanos. Entonces vamos a continuar, hermanos, mirando a Cristo en las Escrituras. En este libro, en el primer libro de Reyes, hermanos, vamos a revisar hoy dos puntitos, hermanos. Uno más extenso que otro, ¿sí? Pero vamos a ver el corazón del libro de los Reyes, hermanos, ¿sí? Aquí le dejo el título, hermanos. Príncipe conforme a mi corazón, hermanos. ¿Sí? Primer libro de Reyes, capítulo 15. Y vamos a leer, hermanos, unos versículos del 9 al 15, hermanos. Ajá. Vamos a ver lo siguiente. Dice así en el nombre de Jesús. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre, porque quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron.
Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Déjenme ver si traigo aquí un separador. Si traigo un separador. Vamos a estar regresando a este capítulo en unos momentitos, hermanos. Pero quiero explicarle algo, querido hermano. El libro de los reyes, hermanos, nos va a hablar, hermanos, acerca de todos aquellos que ocuparon el trono, hermanos, ¿sí? En el pueblo de Dios. ¿Usted se acuerda, hermanos, quiénes fueron los primeros reyes de Israel? ¿Quién lo sabe, hermanos? Saúl, David, ajá, y Salomón. Bien, gloria a Dios, hermanos. Precisamente, hermanos, ellos tres son los reyes que ocuparon el reino de Israel cuando Israel estaba todo unificado, hermanos. ¿Sí? Aquí los voy a poner. Saúl, David y Salomón. Ellos son los reyes del reino unificado. ¿Sí? Cuando todas las tribus, hermanos, formaban un solo reino. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, hermanos? Sucede que durante el reinado de Salomón, el reino se dividió, hermanos. El reino se dividió en dos partes, ¿sí? Por un lado vamos a tener a Israel, ajá, que va a tener a la mayoría de las tribus, hermanos, y su capital es Samaria, ajá, y que también es conocido como el Reino del Norte porque quedaba al norte del territorio, hermanos. ¿Todo bien? Y por otro lado vamos a tener a Judá, hermanos. Ajá. Referente a la tribu de Judá, su capital es Jerusalén, ajá, y va a ser conocido como pues el Reino del Sur porque quedaba pues hacia el sur, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, cuando David muere, hermanos, y deja el trono a Salomón, él lo llama, hermanos, a que él sea hombre delante de Dios, a que él tome, hermanos, determinación y viva conforme a los mandamientos de Dios. Y esto fue así por muchos años, hermanos. Sin embargo, a medida de que Dios bendijo a Salomón y de que verdaderamente su fama, su riqueza, su gloria, hermanos, fue extendida y fue conocida en muchas partes del mundo, él se envaneció. Salomón se envaneció, hermanos. De modo, hermanos, que él empezó a tener muchas mujeres, muchas esposas, muchas concubinas, las cuales dice la palabra, hermanos, que esas concubinas, esas esposas, lo inclinaron después a la idolatría, hermanos. Ese fue el problema. Ese fue el problema. De pasar a ser un reino unificado a ser un reino dividido por la idolatría, hermanos, en el corazón de Salomón. Idolatría provocada por sus mujeres. Entonces se lo voy a poner aquí. Y ese, hermanos, es el problema en el libro de los Reyes. La idolatría. La idolatría, hermanos. A la muerte de Salomón comienzan a surgir nuevos reyes y así va a pasar, hermanos, un largo tiempo. Reyes en Israel, reyes en Judá. Y la gran mayoría, hermanos, la gran mayoría, dice la Biblia, este es el común denominador del libro de los Reyes, todos hicieron lo malo delante del Señor. ¿Sí? Aquí se lo voy a poner. Cómo Dios había vencido a los enemigos del pueblo por mano de David. Recuerde que Saúl fue desechado, pero Dios había escogido a David, lo había escogido conforme a su corazón. Saúl había sido pedido por el pueblo. Y Dios le dijo a Samuel, mira, no te preocupes, Samuel, no te están desechando a ti, me están desechando a mí, pero no te preocupes, Dios tiene todo en control, hermanos. Y una vez que Saúl es desechado, Dios le dice a Samuel, ve para allá, la casa de Isaí, vas a ungir a un hijo de él, yo me lo he escogido por rey. Y así pasó, hermanos, David es tomado por rey. Vimos la vez pasada que pasó un tiempo, hermanos, él primero fue rey en Judá y después fue ya rey sobre todo Israel. Y David, hermanos, venció sobre todos los enemigos, hermanos, que tenían. ¿Por qué? Porque David verdaderamente era el rey
conforme al corazón de Dios. Era el príncipe que él había escogido, hermanos. ¿Sí? Porque el rey sobre el pueblo de Israel es Dios, hermanos. Pero ¿a quién había puesto como representante? A un hijo suyo, a David. Ese es el verdadero príncipe, hermanos, conforme al corazón de Dios. Que hacía una tipología, hermanos, de Cristo. ¿Sí? David es un tipo de Cristo. David es un símbolo, una maqueta, una representación de lo que vendría a ser Cristo como rey verdadero, hermanos. ¿Ok? Pero, hermanos, cuando David ya va a morir, cede el trono a Salomón y todo va bien. Sin embargo, este es el problema, la idolatría, y que entonces a partir de ahí los reyes subsecuentes hicieron lo malo delante de Dios. ¿Sí, hermanos? Hermanos, yo quiero hacerle notar aquí un tema. ¿Cuándo fue el día que pecó David, hermanos? El día que dejó de hacer su ministerio. El día que él se levantó y no fue a la batalla, hermanos, fue el día que entonces se levantó, se asomó al balcón, vio a Betsabé, la deseó, y ahí empezó, hermanos, la caída. Ahí empezó de verdad la catástrofe. Cómo él llegó a cometer homicidio mandando al esposo de esta mujer a la línea de batalla, cómo tienen un hijo en adulterio, cómo el hijo muere. O sea, es un caos. Pero fue porque David no salió a hacer su ministerio, hermanos, que era ir a pelear la batalla. Entonces, hermanos, ya Saúl había sido desechado por la misma razón. Saúl no había arrasado con lo que Dios le dijo que arrasara. No estaba cumpliendo con su ministerio. Entonces vean, Saúl, David y ahora Salomón, hermanos. Salomón arrastrado a la idolatría. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Qué va a pasar? Pues por supuesto que va a haber consecuencias, hermanos. Porque el pecado trae consecuencias, hermanos. Ese, hermanos, es un punto que nosotros no debemos de olvidar. El pecado trae consecuencias. Aquí se lo anoto. La consecuencia es que el reino se divida. Y la consecuencia, hermanos, es de que la gente se pierda, la gente se desvíe. Y la consecuencia de eso, hermanos, es de que la gente ande en su corazón extraviado. Están lejos de Dios. Y las naciones vecinas se van a volver a apoderar de ellos. Habían salido de eso, hermanos. Habían entrado a la tierra de Canaán, habían conquistado, habían echado a esas naciones y se había establecido el reino. Pero ahora volvían a esclavitud, de la cual venían desde Egipto, hermanos. Dios iba a permitir, hermanos, que el pueblo experimentara eso, pero es a causa del pecado. Entonces, potencias, hermanos, imperios grandes como Asiria, como Babilonia, hermanos, aún como Egipto, iban a estar asediando en este tiempo, hermanos, tanto a Judá como a Israel, hermanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay consecuencias por el pecado. Pero vamos a leer aquí, hermanos, lo que nos dice la palabra. El versículo, amén, el 11, hermanos. Primer libro de Reyes, 15:11, hermanos. Vean cómo aquí Asa hace la diferencia de entre los reyes que hasta el momento habían reinado, hermanos. Dice ahí, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre, hermanos. ¿Sí? Le voy a poner aquí un poquito de los reyes que habían reinado en Israel. ¿Ah? De este lado está Jeroboam, primero. Está también Nadab, Basa. Está también Ela y Simri. Hermanos, si uno lee las historias de ellos en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, son historias bien tristes, hermanos. Porque Dios permite, hermanos, que haya juicio sobre ellos. Y Dios permite que de verdad, hermanos, sus vidas sean quitadas, sean cortadas. Muchos murieron por traición, hermanos. La gran mayoría murió por traición, hermanos. Dios permitió que hubiera revueltas políticas, hermanos, para quitarlos del trono y poner a otros. Pero ese nuevo que entraba volvía a hacer lo malo delante de Dios. Pasaba un tiempo y Dios permitía que otra vez fueran quitados, y otro que subía tenía la oportunidad de hacer lo bueno y hacía lo malo, y así, hermanos, ese es el común denominador.
Pero aquí Asa, hermanos, Asa dice la Biblia que hizo lo recto, hermanos, lo recto delante de Dios. Del lado de Judá reinó primero Roboam, luego reinó Abiam y luego, hermanos, reinó Asa. Y entonces él reina, hermanos, por 41 años. Y dice ahí, hermanos, el texto que estamos leyendo, que él quitó del país a los sodomitas, hermanos. Vea esta reforma que él hace. A todas esas personas que estaban en inmoralidad sexual, en un comportamiento sexual antinatural, en algo que Dios ya había condenado antes, hermanos, en Sodoma y Gomorra, como él, hermanos, reforma al pueblo y los quita, hermanos. Quita del país a estas personas, hermanos. ¿Sí? Y también dice aquí la palabra, hermanos, en este texto que estamos revisando, que dice que privó a su madre de ser reina madre. Imagínense a la mamá de Asa, hermanos, queriendo tomar control, ser la reina madre. Ajá. Pero era una persona que también había estado en idolatría. Dice que la privó de ser reina madre porque ella había hecho un ídolo de acera, hermanos. Y él agarró y también quemó al mentado ídolo, hermanos. Y dice, hermanos, que aunque no se pudo quitar todos los lugares altos, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. No solamente son 41 años, hermanos, que él reina con un corazón perfecto delante de Dios, sino toda su vida. Toda su vida. En medio, hermanos, de turbulencia política, en medio de revueltas, en medio de amenazas de guerra, en medio de guerras, hermanos, que tu corazón sea recto delante de Dios. Eso es algo, hermanos, notable, hermanos. Pero esto, hermanos, nuevamente, esto es un símbolo de Cristo, hermanos. Un corazón recto delante de Dios, siempre, toda tu vida. ¿Sí? Hemos hablado de esto, hermanos. ¿Dónde? En Hebreos 4:15, en 1 de Pedro 3:18, perdón, 1:18. ¿Sí? ¿Cómo nosotros somos salvados? Porque Jesús verdaderamente no tuvo pecado, hermanos. Cuando Él se entrega por nosotros, Él paga, porque verdaderamente puede pagar, hermanos. Porque Él tiene un corazón perfecto delante de Dios. Porque Él, hermanos, fue hallado sin engaño, fue hallado sin pecado, fue hallado sin defecto. ¿Sí? De hecho, hermanos, yo aquí le quiero abundar de otro tema. En el culto, hermanos, de la ceremonia de la Pascua, ¿sí? Dice la Biblia que era en el mes de Nisan, ¿sí? Y la Pascua se iba a celebrar el día 14 del mes de Nisan, ¿sí? ¿Qué ocurría, hermanos? Del día 1 al día 9 había una revisión, hermanos, del Cordero, para que fuera verdaderamente perfecto, sin mancha, sin defecto. Y después, hermanos, que había pasado 3 chequeos, hermanos, entonces ya era sacrificado el día 14. ¿Sí? Y estas 3 revisiones, hermanos, las mismas las tuvo el Señor Jesús. Las tuvo, hermanos, por medio de los religiosos, ¿sí? Las tuvo también por medio de los gentiles, ¿sí? Cuando le hacían preguntas, hermanos, preguntas teológicas, preguntas difíciles, y lo querían encontrar en una trampa para acusarle, hermanos, de blasfemia. Y él se defendió, hermanos, con la palabra, y en nada ya le osaban preguntar. Y también, hermanos, cuando Pilato dijo, es que yo no encuentro nada en este hombre, ¿sí?
Es más, la esposa de Pilato tuvo un sueño y le dijo, es que no te metas con ese hombre, no te metas con él, no, o sea, es inocente. Estas tres revisiones, hermanos, nos dan cuenta, hermanos, de que Él es el Cordero de la Pascua, porque tenía un corazón perfecto. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, Jesús sí podía pagar, hermanos, por nuestro pecado. Y además Jesús sí podía tomar su lugar como rey verdadero y vencer a Satanás. Hermanos, el reinado de Asa, hermanos, un reinado con un corazón perfecto delante de Dios, solamente está simbolizando, hermanos, a Cristo. A Cristo, hermanos. Mientras todos los reyes hasta el momento, Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simri, Roboam, Abiam, todos habían hecho lo malo delante de Dios. Asa hizo lo recto delante de Dios. Asa quitó la perversión y quitó la idolatría. Aún dentro de su familia, su madre dijo, no mamá, tú no puedes ser reina madre. Tú estás en idolatría y préstame tu ídolo, lo voy a quemar. Sí, hermanos. Y aunque él no pudo reformar todo el país, hermanos, porque había lugares altos aquí. ¿Saben ustedes lo que significa eso de los lugares altos, hermanos? A ver aquí, en Santiago, ¿qué montes tenemos aquí alrededor? Gualupita, ok, que sería como para allá, ¿no? Gualupita. ¿Qué otro lugar alto hay por acá? Jalatlaco. Bueno, tenemos aquí lugares altos. Gualupita, Jalatlaco. Y tal vez Capuluac, ¿no? Otro cerro ahí por Capuluac. No sé. Pues, hermanos, alrededor de la ciudad de Jerusalén y en diversas ciudades había montes, había colinas, donde la gente tenía idolatría, hacían cultos a dioses paganos. Ahí, en esos lugares altos. ¿Por qué, hermanos? En lugares altos y también debajo de todo árbol frondoso. Dios está en lo alto. Dios es un ser espiritual, es un espíritu, el espíritu eterno. Ajá. Lo espiritual es de Dios, lo alto, lo sublime. Y el hombre en su deseo de querer encontrarse con Dios, hermanos, busca lo alto, busca lo sublime, busca lo que es de Dios. Pero al estar, hermanos, perdidos, al estar separados de Dios, hermanos, lo que el hombre va a hacer es buscar esos lugares altos donde pueda tener esa comunión con Dios para estar bien, hermanos. Recuerde que el hombre es un ser espiritual. Y de hecho, hermanos, esto es lo que pasa, hermanos, en el jardín del Edén. Fue Dios quien plantó el jardín, lo sembró y ahí puso al hombre, es lo que dice la Biblia, Génesis 2:8. ¿Sí? Dios fue el que puso al hombre en el jardín del Edén. Y dicen eruditos bíblicos que el jardín estaba en un lugar alto. ¿Qué otro lugar podemos ver en esta relación de altura, de rebasar este plano y estar en algo alto? En el monte Moria. ¿Sabe cuál es el monte Moria? Donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y que posteriormente ese lugar, hermanos, en ese lugar se construyó la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, hermanos. Un lugar alto. Hermanos, Satanás es un imitador. Y entonces en todos esos lugares altos que nos dice la Biblia, Satanás también va a querer tener sus lugares altos. Pero no para adorar a Dios, sino para hacer idolatría. Y entonces el pueblo, hermanos, estuvo llenando de lugares altos, 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 donde hacían todo tipo de cultos a dioses paganos. ¿Sí? Y aunque en el reinado de Asa estos lugares no fueron exterminados por completo, el corazón de Asa estuvo bien delante de Dios, hermanos. ¿Sí? Hermanos, ¿qué otro lugar alto hay? Nuestra casa. Este es Sión, hermanos. Es el monte de Dios. ¿Sí, hermanos? La Biblia nos dice, hermanos, que este es el monte de Dios. Sión, hermanos. ¿Sí? Porque es el lugar, hermanos, donde el hombre tiene comunión con Dios, hermanos. Pero bien, hermanos, esos lugares altos no fueron quitados. ¿Qué idolatría había en el tiempo de Asa, hermanos? La idolatría a Milcom, la idolatría a Astoret
la idolatría a Baal y me falta un ídolo. No importa, los ídolos nada son. Pero estos eran los ídolos, hermanos, a los que se les hacía culto en ese tiempo. Su madre, su propia madre, tenía un ídolo de Astoreta, hermanos, el cual él quemó. Es más, hermanos, ¿se acuerda, hermanos, cuando vimos la historia donde había serpientes que mordían al pueblo y se morían? Y cómo Dios le dijo a Moisés, hazte un asta donde vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner ahí, como ese símbolo de mirar a la cruz, hermanos. Bueno, esa serpiente de bronce, hermanos, también era adorada. ¿Cómo se desvía, hermanos, el hombre de Dios? ¿No están viendo la representación de Cristo ahí? Y la Biblia nos va a hablar, hermanos, en el segundo libro de Reyes, de Nehustán. Esa era la serpiente, hermanos. Esa que Moisés levantó en el desierto para representar a Cristo en esa cruz, hermanos. El pueblo después se desvió y adoraban a la serpiente, hermanos. ¿Qué significa Nehustán? Nehustán era un nombre despectivo que era pedazo de fierro, algo así. Es más o menos la traducción. ¿Sí, hermanos? Pero se le conoce así, hermanos, porque hubo un reformador también, que vino, hermanos, y quitó esa idolatría. ¿Sí? No todo está perdido, hermanos. No todos los reyes hicieron lo malo delante de Dios. Hubo quienes vinieron y quitaron la idolatría, hermanos. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, hermanos? Recuerde, el pecado, hermanos, ha hecho dividir el reino. Y cada rey viene haciendo lo malo delante de Dios. Solamente hasta el momento hubo uno que hizo lo recto delante de Dios, que quitó la idolatría, hermanos. ¿Sí? Asa. Ok, muy bien. ¿Cuál es el asunto? ¿Cómo vamos de tiempo, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Podemos tomar un segundo punto, hermanos? Vamos a ir a otra historia, hermanos, del libro de Reyes, del primer libro de Reyes. Y ese, hermanos, está capítulos adelante, capítulo 17, hermanos. Resulta, hermanos, que después de un tiempo, después de estos reyes, vino un rey malo, hermanos. Malo con una esposa más mala, el rey Acab. ¿Sí, hermanos? El rey Acab. Y hubo de parte de Dios un hombre, hermanos, que se levantó para hablar la palabra de Dios, para buscar, hermanos, volver el corazón del pueblo a su Dios, hermanos. Voy a quitar esto, hermanos. ¿Sabe a qué profeta nos referimos? Al profeta Elías, amén. Hermanos, estamos en la misma situación, haciendo lo malo delante de Dios y el pueblo tiene consecuencias de eso. ¿Cuál es el principal problema? La idolatría, hermanos. Cómo el pueblo de Dios ha dejado a su Dios para irse tras lo banal, tras lo que no trae fruto, hermanos, no bendice, tras ídolos que nada son, hermanos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué creen, hermanos? Capítulo 17, ¿cómo dice la palabra de Dios? Que Elías Tisbita, hermanos, vino delante de Dios y habló las siguientes palabras. Amén. Y dice así la palabra en el capítulo 17, hermanos. Dice ahí, vamos a leerlo mejor todo, hermanos, del 1 al 7 para tener bien el contexto. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, el profeta le dijo al rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense, hermanos, esa región que es árida, que depende del agua, quedarse sin agua. No sé si ustedes han visto las noticias, el lago de Pátzcuaro, ¿no? La laguna de Valle de Bravo, también, ¿no? No sé si ustedes vieron las noticias el año pasado, Monterrey, ¿no? O sea, imagínense, hermanos, si aquí en México, que hay recursos y que no es un clima tan seco como el de allá, la gente padece porque no hay agua, imagínense en ese tiempo, hermanos, en un clima más árido,
más seco, más duro, hermanos, quedarse sin agua. Era algo grave, hermanos. ¿Pero por qué viene esto? Por el pecado. Y porque Dios va a usar eso como plataforma para volver el corazón del pueblo hacia Él, ¿sí? Entonces no va a haber agua, hermanos. No va a haber agua. Y entonces, hermanos, comienza aquí un tema bien interesante, porque el problema, recuerde que es la idolatría. La idolatría. Y aunque Elías, hermanos, es un hombre de parte de Dios, hermanos, y Dios le va a respaldar con su poder, el pueblo, hermanos, está en lo mismo. Están haciendo culto a Baal, están haciendo culto a Cera, la reina promueve la idolatría, es más, están matando a los profetas de Dios, tanto que Abdías guarda a 50 en una cueva y a 50 en otra, y los está manteniendo, hermanos. ¿Sí? De modo que Elías piensa que es el único que queda, hermanos. Esa es la situación, ese es el contexto en el que Elías, hermanos, se va a enfrentar a los profetas de Baal, hermanos. Tal es el punto, hermanos, de la necesidad, hermanos, de regresar a Dios, que Dios le dice a Elías, le instruye para que se presente y haga el reto, ¿no? Ok, ya. O sea, ya de una vez decidamos a quién le vamos a servir. Si a los ídolos o al Señor. Y ustedes van a ver quién es Dios y a ese seguir. Si sus ídolos contestan, pues sigámoslos, porque esos son Dios. Y si Dios nos contesta, entonces sigámoslo porque Él es Dios. Entonces, hermanos, vean eso. El problema, hermanos, es la idolatría, ¿no? De un lado está Elías y de otro lado están 400 profetas de unos y 450 de los otros, ¿no? Entonces, en total, 850 falsos profetas, hermanos. Acá está Elías, solo. Y estos preparan su sacrificio, hermanos. Y el capítulo, hermanos, el 18, hermanos, nos dice en el versículo 22, hermanos, dice que ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre de ellos. Ese es el tipo de culto que le dan a esos ídolos, hermanos. Y clamaron, y clamaron, y clamaron, y no pasó nada, hermanos. Sabemos la historia. Sabemos que Elías preparó, hermanos. Ajá. Vean cómo dice la palabra. Dice el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar. Por esto hay que comenzar, hermanos, por restaurar el altar. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Sí? Hay que restaurar el culto. Y una vez que lo arregló, dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en la que cupieran 2 medidas de grano. ¿Sí? ¿Se imagina usted los cuartillos? Haga de cuenta, ¿sí? Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, hermanos. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Amén. De la manera que el agua corría alrededor del altar. Ya se había encharcado ahí, hermanos. Y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no fue algo que Elías buscó, promovió echar la bronca, dijo yo soy mejor. No, por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme,
para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces vea eso, hermanos. El tema es quitar la idolatría. Que se vaya la idolatría. Que se vaya ese culto que nos desvía de Dios. Que se vayan esas cosas que nos están robando el tiempo con Dios. Que todo aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón sea quebrantado. Ese, hermanos, es el punto principal del ministerio de Elías, hermanos. ¿Sí? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló, hermanos. Amén, hermanos. Pero el punto es ese, hermanos. Si el problema, hermanos, no de esa época, sino de reyes anteriores, es la idolatría, por supuesto que Dios está interesado en quitar la idolatría. Y ese es el ministerio de Elías: quitar la idolatría, demostrar que Dios es Dios. Y entonces el sacrificio que preparó Elías, hermanos, fuego cayó sobre él. Fue consumido. ¿Eso qué quiere decir? Que ese sacrificio fue aceptado. ¿Sí? Y quedó demostrado quién es Dios, hermanos. La Biblia, hermanos, recuerda, hermanos, que el Antiguo Testamento va a estar representando a Jesús, hermanos. Este mismo sacrificio, hermanos, que Elías preparó, es una representación de Cristo, hermanos. Es una representación de Cristo. ¿Sí? Porque en el tiempo de Jesús, mientras el sistema religioso había arruinado la fe, hermanos, en el Dios verdadero, vino Jesús y arregló, hermanos, el altar. ¿Sí? Él preparó, hermanos, con su ministerio, el culto a Dios. Él preparó, hermanos, eso que estaba arruinado por los religiosos, eso que estaba arruinado por la idolatría. Y cuando Él, hermanos, se sacrificó por nosotros, también, hermanos, también fue un sacrificio que fue aceptado, hermanos. ¿Dónde está eso, hermanos? ¿Quién quiere leer Hebreos 10:14, hermanos? Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí está, hermanos. Si Dios no hubiera aceptado la ofrenda de Jesús, hermanos, ni usted ni yo estaríamos aquí. Él con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hermanos. Ese sacrificio también fue aceptado. De modo, hermanos, que de nuestro corazón se quite esa idolatría. ¿Sí? Y esa es la obra de Jesús, hermanos. Quitar la idolatría. Regresarnos, hermanos, a Dios. Que nuestro corazón se vuelva a Dios. Esa es la reconciliación que Él hizo. Y vencer a los enemigos. A esos falsos profetas, hermanos. En el tiempo de Jesús, hermanos, ¿cuáles eran los falsos profetas? Los fariseos, los saduceos, estaba el grupo de los herodianos, estaba el grupo de los celotes, aún estaba el grupo de los esenios. Hermanos, todos estaban desviados. Mateo capítulo 23 es un capítulo bien duro, hermanos, pero duro con ganas, donde Jesús, hermanos, hace un juicio sobre estos. El punto central, hermanos, que les dice, hay 2 versículos, les dice: ustedes están estorbando a los que quieren entrar en el reino de Dios. Ni ustedes entran y no dejan que otros entren. Y otro punto, hermanos, es que les dice: ustedes los hacen más hijos del diablo que ustedes mismos. Ustedes los pierden 2 veces. Más que ustedes mismos están perdidos. Hermanos, es exactamente lo mismo. Entonces, el libro de Reyes, hermanos, nos va a enseñar que Dios quiere que en su trono haya un príncipe conforme a su corazón. ¿Sí? Un príncipe conforme a su corazón. Y Asa y otros poquitos reyes, porque fueron poquitos los que hicieron lo bueno, van a representar, hermanos, la obra de Cristo. ¿Sí?
Los demás, hermanos, pues sencillamente están representando esa naturaleza pecaminosa, van a representar esa esclavitud que se tiene hacia Satanás. Hermanos, el libro de Reyes va a ser esta la constante. Lo malo, lo malo, lo malo, lo malo delante de Dios. Solo algunos reyes hicieron lo bueno, hermanos. Y esos reyes representan a Cristo. ¿Sí? Para cerrar, queridos hermanos, vamos a leer, hermanos, Isaías, hermanos, 9, 6 y 7. Ahí está, hermanos, por profecía de Isaías. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, hermanos. Nadie puede detener el plan de Dios. Nadie puede detener el plan de Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces Cristo iba a venir a reinar e iba a venir a vencer a sus enemigos, hermanos. Y todos estarían debajo de sus pies, hermanos. ¿Amén? Amén, hermanos. Bien. El libro de Reyes entonces nos da, hermanos, esa luz de que se necesita en el trono a un príncipe conforme al corazón de Dios, hermanos. Amén. Amén. Que se quite toda la idolatría, hermanos. ¿Sí? Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos. ¿Sí entendimos la palabra, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar entonces, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque en todo, Señor, tú deseas que nuestras vidas te pertenezcan, porque ya fuimos comprados con esa sangre preciosa, Señor. El Señor Jesús nos ganó con su propia sangre estando clavado en esa cruz. Y al resucitar, quedó claro que esa ofrenda fue aceptada. Nosotros te pertenecemos por completo, Señor. Permite que nuestras vidas sean como las vidas de Asa, un rey que vivió para ti, que vivió para tu gloria, Señor. Y queremos andar, Señor, con ese mismo corazón, un corazón recto delante de ti. Un corazón, Señor, que hace lo bueno delante de ti. Ayúdanos, Padre, a que en el ministerio que tú nos has dado, Señor, como tú lo pusiste a él por rey en Judá, así, Señor, ayúdanos a que nosotros hagamos el ministerio que tú nos has dado, Señor. Permítenos hacer lo bueno delante de ti. Aún, Señor, si tenemos dificultad en nuestra familia, aún si otros reyes, como en el tiempo de Asa, hicieron lo malo, aún si otros hacen lo malo en nuestro tiempo, Señor, permítenos a nosotros, Señor, hacer lo bueno delante de ti. Queremos, Padre, verdaderamente, Señor, ser conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo, Señor, quien ha sido ese rey conforme a tu corazón, ese rey verdadero que ha vencido a sus enemigos. Permítenos, Padre, adorarlo a Él y quitar toda idolatría de nuestro corazón, quitar todo aquello que está robando nuestra atención, ocupando ese lugar que es único y es para Él. Padre, que en el nombre de Jesús nuestras vidas te sirvan, Señor, que estemos limpios delante de ti, que nuestro corazón solo te albergue a ti, Señor. Padre, que en nuestro corazón solo estés tú, Padre. Tú toma el trono de nuestro corazón. Tú sé el centro y que no haya ídolos en nuestras vidas, Padre. Oramos, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.